Bienvenida, bienvenido, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo. Hoy vamos a continuar con el día número 1 de este bello taller que es Eleva tu amor propio y como bien dijimos en la introducción, vamos a abordar el proceso 22 y el proceso 21. Así que bueno, pues manos a la obra y hoy vamos a encender la escala emocional. Vamos a ir aprendiendo cómo ir subiendo o elevando mi escala emocional. Entonces, ¿cuándo debes utilizar este proceso? Contamos al inicio que vamos a comenzar en este taller si yo me encuentro en un punto de fijo emocional denso, es decir, emociones muy bajas, que es la primera parte. Y luego, si ya te empiezas a elevar, continuaremos con el taller Espacio Divino para la Felicidad, porque ahí vamos a ver las emociones más ligeras, es decir, las que están más en la zona de la receptividad. Ahorita vamos a ir aprendiendo cómo mm, elevar nuestro amor propio a través de estos procesos que también nos conectan al amor incondicional. Ok, bueno, ¿cuándo usar el proceso 22? Cuando te sientas mal y te cueste sentirte bien, cuando te haya ocurrido algo a ti o a una persona que quieres que te ha causado un fuerte impacto, em, cuando has perdido tal vez a un ser querido, a tu pareja. eh, Ahorita déjenme compartirles esto. Cuando tú realmente has vivido un shock, tal vez algo que no te esperabas, cuando te enfrentas a una crisis, cuando te hayan diagnosticado alguna enfermedad grave, cuando los médicos hayan diagnosticado a una persona que quieres una enfermedad grave, cuando tu hijo u otro ser querido experimente un trauma o una crisis. Entonces, tu actual punto fijo emocional es lo que vamos a trabajar ahorita para que tú aprendas a ver dónde te encuentras. El proceso denominado ascender por la escala emocional te será muy útil si tu punto de fijo emocional oscila entre la ira y el temor, desconsuelo, depresión, desesperación, impotencia. Si no estás seguro a dónde estás situado actualmente, ahorita vamos a trabajar en eso. Entonces, así pues, el contraste de tu experiencia vital te ha ayudado a identificar tus preferencias y deseos y al margen de que los manifiestas en voz alta o no, la fuente ha escuchado todas tus preferencias y deseos, por importantes o insignificantes que para ti parezcan, y ha respondido a ellos por medio de tu vibración. Entonces, el gerente, dice Abraham, llamado ley de atracción, te ha proporcionado las circunstancias, los acontecimientos, otras personas y toda suerte de cosas para contribuir al cumplimiento de tus deseos. Dicho de otro modo, has formulado unas peticiones y se te han concedido, pero ahora debes permitir que fluyan hacia tu experiencia. Entonces, ten presente que no existe una fuente no física de oscuridad, ni enfermedad, ni confusión, ni maldad. Existe tan solo la corriente de bienestar que fluye hacia ti en todo momento, porque como seres divinos, como seres infinitos, nuestra naturaleza es esa. Sin embargo, a través de los puntos de vista, juicios limitantes que tenemos como seres humanos, creamos de forma antinatural la oscuridad, la enfermedad, la confusión, la maldad, de acuerdo a lo que nos comparte Abraham Hicks. Entonces, a menos que ofrezcas algún tipo de resistencia, eres el receptor de ella y tus emociones te ayudan a comprender en qué medida permites o impides que fluya hacia ti esa corriente. Entonces, a veces nos volvemos como en unos repelentes de eso que queremos, dado a nuestra escala del punto fijo emocional que tenemos. Entonces, dicho de otro modo, cuando mejor te sientes, mejor resistencia ofreces, perdón, menos resistencia ofreces. Cuando mejor te sientes, ojo aquí, cuando mejor te sientes, menos resistencia ofreces. Y eres más espacio para recibir. Cuando mejor te sientes, menos resistencia ofreces. Cuando peor te sientes, más resistencia ofreces, por tanto, no recibes lo que tú quieres. En este taller vamos a trabajar esos aspectos de cuánto peor te sientes porque estás resistiendo y estás
haciendo un repelente de alguna forma. Entonces, el proceso de ascender por la escala emocional te ayudará al margen de la situación en la que te halles, al margen de la situación de la que te halles, al margen de lo que estés creando y al margen de cómo te sientas, a reducir tu estado de resistencia, que también es una elección como compartimos, y por ende a mejorar tu estado de permitir, que aquí vamos a, en este libro y en estos dos talleres, ya sea que te unas a los dos, vamos a trabajar con el arte de permitir. Y por ende mejorar tu estado de permitir, y toda sensación de alivio te indicará en qué medida te estás liberando de tu resistencia. Esa es nuestra brújula. La sensación de alivio, por más mínima que sea, todo lo que tú busques, hagas, crees, preguntes, que te lleve a sentir un poquito más de alivio, te indica que vas muchísimo, muchísimo, muy bien. Entonces, deseamos ayudarte, dice Abraham, en la creación deliberada de tu realidad, y consiste en alcanzar justamente ese estado emocional deseado. Por ejemplo, cuando no tienes suficiente dinero, deseas más, pero queremos que entiendas que la distancia que recorrerás no es la distancia entre poco dinero, o sea, tener poco dinero y mucho dinero, sino la que existe entre un sentimiento de inseguridad y un sentimiento de seguridad, lo que está buscando la persona. El ser no es el objeto material, sino el sentimiento del beneficio que te da tener ese objeto material. Entonces, cuando practiques el pensamiento que haga que te sientas sistemáticamente más seguro, el dinero va a fluir hacia ti. O sea, yo lo que tengo o lo que ocupo, enfocarme y trabajar es en mis creencias limitantes de inseguridad para crear espacio energético sobre nuevas creencias que me permitan sentirme segura acerca del dinero, por ejemplo, en este caso. Entonces, eliminar esos bloqueos y comenzarme a centrar y enfocar en sentirme segura acerca del dinero. Cuando estás enfermo, por ejemplo, deseas ponerte bien, pero la distancia que recorres no es de la enfermedad a la salud, sino del temor a la confianza. Entonces, practicas los pensamientos que te hagan que te sientas más confiada, más confiado, y la mejoría física fluirá hacia tu experiencia. Cuando no tienes pareja y deseas encontrarla, la distancia que recorres es desde la sensación de soledad a la, no es desde la sensación de soledad. A ver, cuando no tienes pareja y deseas encontrarla, la distancia que recorres es desde las sensaciones, sí, claro, porque está hablando de sensaciones, específicamente en el caso de pareja. La distancia que recorres es desde la sensación de soledad a la sensación de alegría o satisfacción. Entonces, cuando practiques los pensamientos que te hagan que sientas alegría y te sientas expectante, tu pareja perfecta fluirá hacia tu experiencia. Entonces, como bien estamos viendo, esto es justamente mindset energético, la mentalidad que te va a ayudar a crear esos pensamientos que luego van a bajar a emoción o se van a convertir en una emoción y luego un sentimiento y luego un campo electromagnético que va a atraer eso que quieres, una energía. Entonces, quizá digas, deseo un coche nuevo, pero el universo, oye, no me siento satisfecho con el coche que tengo, me siento avergonzado del coche que tengo, me disgusta no tener un coche mejor, envidio a mi vecino porque tiene un carro mejor, ¿no? Entonces, quizás te convendría comenzar a plantearte de otra forma ante el universo vibratoriamente, dice Abraham, mi cuerpo me preocupa, me siento decepcionado conmigo. Dice aquí, quizás deseo ponerme bien, ¿no? En el caso de que estés enfermo. Pero el universo, oye, mi cuerpo me preocupa, me siento decepcionado conmigo, me preocupa mi salud, temo sufrir una mala experiencia como la que tuvo mi madre, estoy enojado conmigo mismo. Y entonces también dice, ¿no? Deseo encontrar trabajo, ¿no? En el caso de que quieres buscar trabajo, estoy furioso porque mi jefe no reconoce mis méritos, me siento aburrido, me siento insatisfecho, ¿no? Entonces son como muchas afirmaciones que están creando tu realidad, ¿no? Muchas afirmaciones que son esos pensamientos, porque recordemos que los pensamientos, cada uno de nuestros pensamientos son afirmaciones que generan una emoción, un sentimiento y una vibración. Entonces, deseas todo tipo de, deseas todo lo que deseas porque crees que si lo consigues te vas a sentir mejor. Entonces, cuando hayas logrado identificar conscientemente tu actual estado de ánimo, vas a comprender más fácilmente si eliges pensamientos que te aproximan a tu anhelo,
distinto o te alejan de él. Si te fijas como meta, mejorar tu estado de ánimo, no tendrás que, no vas a tardar en obtener todo lo que deseas. Entonces aquí la clave, el punto es comenzar a aprender herramientas que me ayuden a sentirme bien. Entonces te ofrecemos una lista de emociones básicas, dice Abraham, y es donde vamos a conocer las emociones, comenzando con las que tienen una menor resistencia, que son las energías más ligeras o las emociones más ligeras y más elevadas, hasta llegar a las que contienen una mayor resistencia. Cuando distintas emociones poseen vibraciones semejantes, las indicamos en la misma línea. Entonces, estas emociones abarcan desde el extremo de permitir que tu fuente de energía fluya plenamente a través de ti hasta el de impedirlo energéticamente, que son las emociones más densas que hablamos en la tabla de frecuencias y están indicadas con palabras como poder personal o alegría. Entonces, en un extremo de la escala hasta depresión e impotencia en el otro extremo de la escala. Entonces, las palabras o calificativos que se asignan a estas emociones no son del todo rigurosos, dice Abraham, sino que cada persona tiene una forma distinta de sentirse, aunque se utilicen las mismas palabras. Entonces, el universo no responde más a tus palabras, sino a las vibraciones que emites que van siempre rigurosamente acompañadas de tus emociones y evidentemente de tus pensamientos. Entonces, por consiguiente, en este proceso no es esencial hallar la palabra perfecta que describa cómo te sientes, pero es importante que sientas la emoción y más importante aún que encuentres la forma de mejorar esa sensación. Dicho de otro modo, este juego consiste en describir pensamientos que te proporcionen una sensación de alivio. Esta es una escala de tus emociones básicas y aquí este es como un mapa parecido a lo que vimos al inicio sobre la escala de vibraciones o la tabla de frecuencias del doctor Hawkins, que son un mapa. em, para que tú vayas identificando dónde te encuentras y a dónde quieres ir. Entonces dice uno, alegría, pasión, entusiasmo, expectativas positivas, optimismo, esperanza, satisfacción, aburrimiento. Nosotros los vamos a revisar en el taller de Espacio Divino para la Felicidad, porque allá ya vamos a estar preparados energéticamente para ir a estas energías, ¿no? Como decía, si tú sientes ira, no puedes ir inmediatamente a la alegría. Por eso en este taller de eleva tu amor propio, lo que vamos a hacer es trabajar a partir de aburrimiento, pesimismo, frustración, agobio, decepción, que son las energías más densas de más resistencia, dudas, inquietud, culpabilidad, desánimo, ira, venganza, odio, celos, inseguridad, remordimientos, temor, desconsuelo, etcétera. Entonces tú vas a ubicar de esta lista que te voy a dejar aquí abajo también, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento o cuál sentimiento se parece más a lo que describe? A lo mejor me siento frustrada. Bueno, pues voy a buscar la palabra frustrado y tal vez es entre frustrado, pero entre enojado, pero entre impaciente. Ok, entonces me quedo con el proceso 10. Bueno, lo vamos a ver dentro de este taller. Sí. Em, y así tú vas buscando en qué punto estás para ir trabajando con el proceso que más te convenga. Entonces, así es como debes practicar este poderoso proceso. Cuando seas consciente de que experimentas una intensa emoción negativa, trata de identificarla. Piensa conscientemente en lo que te preocupa hasta lograr identificar la emoción. Por eso es muy importante comenzar a conocer y descubrir mis emociones, ponerles una palabra, aunque a veces no sepas cuál palabra, pero poco a poco va a haber una palabra que te acerque más a describir lo que sientes para poderlo ubicar en tu mapa y entonces poder corregir esa energía. Entonces, teniendo en cuenta los dos extremos de esta escala emocional, pregúntate, ¿me siento poderoso o impotente? Aunque es posible que no te sientas de ninguna de esas dos formas, con exactitud te vas a dar cuenta de hacia qué extremo de la escala indica tu estado de ánimo actual. Entonces, ese es un tip que te da Abraham Hicks para que puedas encontrar tu punto fijo emocional en este momento. No sé cómo estoy, pero es parecido a la inquietud. Ah, bueno, entonces puedo preguntar, ¿me siento inquieta o confiada?
No, pues tiendo más a la inquietud. Ah, entonces tengo la certeza que es inquietud o tal vez se acerca más a dudas. Y entonces yo voy descubriendo cómo es más cercano mi estado emocional. ¿A qué punto? Ujú. Entonces, así pues, siguiendo este ejemplo, si tu respuesta es, por ejemplo, impotente, reduce la gama emocional que contemplas y pregúntate, ¿siento impotencia o frustración? ¿No? ¿Siento inquietud o culpabilidad? ¿Siento culpabilidad o desánimo? ¿Siento ira o venganza? Y así tú vas a ir encontrando los sentimientos que más tu cuerpo te lo va a ir diciendo. También es importante que vayas identificando en qué parte de tu cuerpo lo sientes. La culpa donde la siento, bueno, me siento, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la nuca, es importante porque en los ejercicios de liberación emocional que son energéticos, que vamos a dar al final de cada proceso o de los procesos que veamos, te va a ayudar a comenzar a eliminar eso de forma energética en tu cuerpo. Ujú, por eso también es importante que los identifiques. Entonces, suponiendo que sigas sintiéndote impotente, en el ejemplo, reduce aún más la gama emocional, siento impotencia o inquietud, que es lo que te compartí ahorita, ¿no? Entonces, cuando hayas localizado el lugar que ocupas en la escala emocional, tu tarea consistirá en encontrar pensamientos que te proporcionen una ligera sensación de alivio, no importa lo mínimo que sea, de la emoción que experimentas. Te recomendamos que expreses en voz alta o escribas en un papel tus pensamientos con el fin de interpretar con mayor rigor cómo te sientes. A medida que pronuncies frases con la deliberada intención de inducir una emoción que te proporciona una ligera sensación de alivio, comenzarás a liberarte de la resistencia. Y esta es la clave, la voy a subrayar. A medida, em, lo voy a subrayar. Ay, ahí está. A medida que pronuncias frases con la deliberada intención de inducir una emoción, esto es lo más maravilloso. Es como que tú tienes un reloj que te dice la hora. Tú tienes unos lentes que te dejan ver más allá. Cuando tú usas frases deliberadas, que son las que yo llamo afirmaciones correctas, afirmaciones de poder, pensamientos, tú estás poniéndole una extensión a tu mente para inducir deliberadamente una emoción. Y también de esto hablo en el taller de acuerdos de almas, a aprender a autoinducirme el sentimiento de amor incondicional, la emoción. Porque si yo no sé generarla, si yo no sé generar mis pensamientos que me van a crear una emoción, si yo no sé crearme la emoción, entonces no voy a lograr estar sintiéndome en alivio. Por eso es importante, todo comienza en el pensamiento. Puede sonar cliché, pero el pensamiento es el primer punto de partida para que se genere una energía en mi cuerpo a partir de la emoción que después se puede transformar en sentimiento, o que es un sentimiento también. Entonces, frases con la deliberada intención de inducir una emoción que te proporcione una ligera sensación de alivio. Por más ligera ya lo estás haciendo muy bien y es ahí donde estás elevando tu amor propio y donde te estás aplaudiendo porque estás cuidando tus pensamientos, los pensamientos agresivos hacia ti misma, donde te dices, no puedo, no esto, no me quiere, no aquello, no lo otro, son demasiado lascivos para ti y tú no te mereces hacerte ese daño. Por eso, cuando tú promueves frases deliberadas, afirmaciones correctas, afirmaciones que te empoderen, pensamientos que te empoderan o que te acercan más al alivio, tú te estás autocuidando y en el autocuidado está la primer clave del amor propio. Ujú. Entonces, ten presente que cuando tu estado de ánimo mejora, te liberas de una resistencia. Ujú. Y cuando te liberas de tu resistencia, alcanzas un mayor grado de permitir eso que tú estás queriendo,
que deseas que fluya hacia ti. Entonces, así pues, mediante la escala emocional y comenzando por la situación en la que te hallas en estos momentos, contempla la emoción que crees que mejor describe lo que sientes y trata de hallar las palabras que te conduzcan hacia un estado de ánimo emocional ligeramente menos resistente. Por ejemplo, una mujer se hallaba en un estado de tremenda resistencia y dolor debido a la muerte de su padre. Ajá. Aunque el hombre había estado gravemente enfermo y su muerte era previsible, cuando ésta se produjo, la mujer cayó en una profunda depresión. Ujú. Y vamos a ver en la tabla, temor, desconsuelo, depresión, o sea, la última, la más densa. ¿Dónde está esa? En esta zona. Sufrimiento, temor, contraído, enfermedad. Ujú. Em, entonces, dice aquí que cayó en una profunda depresión. Se sentía impotente y abatida porque centraba su atención en la irremediable muerte de su papá. Durante los días anteriores a su muerte, la mujer apenas abandonó la cabecera de su lecho, pero durante uno de los escasos momentos en que no se hallaba a su lado su papá, se sumió en un estado de inconsciencia y no volvió a recuperarla antes de morir. Entonces, cuando la mujer pensaba en que no había estado a su lado para mantener una última conversación con él, sentía que la invadían unos angustiosos pensamientos de culpabilidad. Entonces, ¿dónde está la culpa? Mira, culpa está hasta abajo, en la zona más profunda de la destrucción. Ujú. Em, entonces, y aunque no reconoció conscientemente la leve mejoría que registró su sentimiento de culpabilidad, lo cierto es que constituyó una transición vibratoria muy importante para ella. Posteriormente, la mujer pasó a un estado de intensa ira. Sus pensamientos se centraron en la mujer que había permanecido junto a su padre cuando éste cayó en un estado de inconsciencia y sintió rabia de que esa mujer le hubiera administrado una elevada dosis de medicación con el propósito de aliviar su sufrimiento y la culpó por haberle impedido sostener una última conversación con su padre. En aquellos momentos la mujer no se percató de que sus remordimientos y sentimientos de rabia, ira y culpabilidad constituían una decidida mejora con respecto a su estado vibratorio de resistencia debido a su profundo desconsuelo. Y esto es maravilloso, maravilloso, maravilloso para que no te juzgues cuando te sigas sintiendo mal. Pero observa esto. O sea, ella estaba en depresión. Luego pasó a los remordimientos. Luego pasó al odio y la rabia o a la ira. Entonces su escala emocional empezó a subir, aunque sea aquí, pero lo estaba haciendo bien. Por eso, aunque tú sientas algo que no te gusta, es importante ver dónde me siento porque de todas formas lo estás haciendo perfecto. Nunca te puedes equivocar. Y es importante reconocer que poco a poco te vas elevando. Evidentemente no te puedes elevar de la depresión a la alegría de un día para otro. ¿Qué tomaría para que sí? Pero es un proceso cognitivo, emocional, de ir comprendiendo que yo voy a ir, el cuerpo, o sea, el ser de forma natural, cuando tú se lo permites, te va guiando hacia acá. ¿Cómo? Utiliza los remordimientos, utiliza la culpa, utiliza la ira para que tú puedas ir pasando. Así que ni la ira, ni la culpa, ni los remordimientos, ni los pensamientos negativos son malos si yo voy siendo consciente de que me van ayudando a subir mi escala vibratoria y eso es maravilloso. Ujú. Entonces, dice, con todo, notó que su sentimiento de culpabilidad había remitido notablemente. Cuando menos podía respirar sin dificultad, bueno, cuanto menos decía, cuanto menos podía respirar sin dificultades y conciliar el sueño.
Por supuesto, siempre es preferible alcanzar deliberadamente un mejor estado de ánimo, pero incluso aún en este caso en el que las emociones mejoradas fueron descubiertas de un modo natural, porque el ser tiene esa capacidad de guiarte de modo natural a elevar tus emociones. Cuando tú te lo permites haciendo este tipo de ejercicios, entrando a este tipo de talleres, aprendes las herramientas, tú le ayudas a tu ser a encontrar esa guía. Pero si estás bloqueada, o sea, si no quieres avanzar, no quieres elegir, no practicas, por más de que tu ser te vaya guiando, tú lo atoras. Ujú. Entonces, cada mejoría te da acceso a un estado de ánimo mejor y mejor y mejor que el anterior. Entonces, cuando te hayas comprobado que el aire y la culpabilidad te proporcionan una sensación de alivio de las abrumadoras emociones de impotencia y desconsuelo que están todavía más abajo y más densas, entonces tú podrás ascender más rápidamente a la escala vibratoria, aunque es posible que te lleve un par de días superar un nivel vibratorio de 22, por ejemplo, desconsuelo, a 21 remordimientos, a 18 venganza, ira, culpabilidad. No quiere decir que esto sea malo, sino si tú lo aprendes a interpretar como te lo explica Abraham Hicks, entonces vas a comprender que tienen una razón de ser estos sentimientos, que son también los que tu ser te va guiando a que vayas recorriendo, reconociendo para comprender que sigues avanzando, ¿sí? Y podrás recuperar tu conexión con tu fuente y con tu sentimiento de poder personal en un plazo mucho más breve de lo que nadie pueda imaginar. Y yo te digo, yo hice esto durante aproximadamente un mes, estando en el punto 22, y yo te puedo decir que estaba en un punto muy denso, entonces lo fui logrando eventualmente. Entonces, vamos a comenzar con los ejemplos que te da acerca de las frases conscientes o afirmaciones de poder.